Hola, buenas noches. Estamos aquí para nuestro segundo espacio abierto para el aprendizaje. Vamos a esperar que se conecten tus compañeros y compañeras. Alejandra, ya estás por aquí. Alejandra, te califiqué hoy tu actividad integrada número 3, sacaste 10. Cintia, tienes 7 califiques y ya la entregaste. Creo que ya la entregaste, Cintia, o todavía no. La actividad integrada número 3. No, profe, no me empiece. No. Ok, todavía no. Bueno, pero vamos a trabajar. Con un repaso, platicamos bien, me parece que el miércoles sobre los temas, ahorita vamos a ver con unos ejemplos más claros y sobre todo para que no se les complique la parte de la actividad integrada número 3, lo que es el desarrollo del ensayo sobre la legalización de la marihuana. De hecho, se los minimicé el contenido, les puse que fuera nada más de una cuartilla y no de dos, como lo solicita la plataforma, pero bueno, ahorita lo vamos a ver, nada más que se acaban de conectar sus compañeros y compañeras. Y bueno, vamos a platicar de unos, sobre todo con ejemplos de la argumentación, del debate, un tema tan importante y tan interesante que a veces dejamos de lado porque pues como que no nos sirve para la vida cotidiana, porque pensamos que no nos sirve para la vida cotidiana, pero vamos a ver cómo sí nos sirve y cómo sí es importante eh, aprender a debatir, a argumentar para debatir. No sé si se les ha hecho pesado este nuevo sistema que tenemos. Digo, yo sé que es un poquito, o debe ser un poquito cansado para ustedes. Ustedes tienen sesión los martes con la asesora en la didáctica virtual, luego miércoles conmigo, realmente les tocará también el jueves conmigo, pero he tratado de compartir un poquito el espacio con la tutora para que ella les dé los jueves y yo los viernes, que en realidad ayer me llamaron un poquito la atención en ese sentido porque a mí me toca dar miércoles y jueves y la tutora es viernes, pero como la tutora pues por una cosa u otra ha tenido que dar la sucesión los jueves, yo la he tenido que pasar a los viernes. Entonces, bueno, aquí son dos cositas. Tal vez yo les dé la semana que viene, les programe antes que la tutora la sesión para el jueves, el segundo espacio abierto, y el viernes lo tengan libre, aunque va a ser un poquito más pesado tener clase conmigo y luego con la tutora y tener aparte el miércoles y aparte el martes. Pero bueno, no sé si se les ha hecho un poquito más pesado. Acuérdense que bueno, el año pasado pues era un poquito más relajado, eran primero las sesiones síncronas y después de las sesiones síncronas cambiamos a los espacios abiertos con el asesor virtual, que eran de media hora, 20 minutos y ahora son prácticamente de 40 minutos, 50, y todo eso. Pero bueno, es que a veces por los tiempos es que no da. Pero sí, exactamente, Cintia. A veces por su trabajo como que no consideran eso de sus tiempos. A mí me parece perfecto cuando estábamos en el trabajo de una hora y podíamos, una sesión a la semana, ¿no? Y podíamos trabajarlo todo. Ahora ustedes se sienten como un poquito más presionados en entrar a 4 clases a la semana, que son por lo menos de una hora. Con las asesoras, por ejemplo, los martes son de hora y media. Entonces sí es pesado para ustedes. Entonces, yo lo que trato de hacer es de las menos pesadas, respecto a contenido, respecto a material, y por eso me interesa más platicarle los temas para que ustedes no tengan ningún problema en esa situación, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a trabajar ya con nuestro tema de esta semana. Es como un repaso general, sobre todo para que no se les haga a ustedes pesado, para que ustedes les queden más claras las instrucciones y sobre todo para que tengan ejemplos aterrizados a la vida cotidiana, que siempre es lo más importante, tener ejemplos aterrizados a nuestra vida cotidiana, porque a veces vamos por la vida estudiando, digo, cuando somos estudiantes de primaria, de secundaria, pues es educación básica y básicamente estudiamos como lo que tenemos que a fuerza que estudiar o que aprender, pero cuando estamos en la educación media superior y en el nivel de licenciatura, podemos tener a lo mejor la idea de que solamente debemos poner atención o poner una atención especial a las asignaturas o a los materiales que nos van a servir para nuestro perfil profesional. Decir, bueno, a mí no me interesan mucho las matemáticas, las paso por pasarlas. Sin embargo, eh, a veces pasamos por alto que las matemáticas son fundamentales en nuestra vida cotidiana. A veces no lo vemos así, pero pensamos que solamente es para los que van a ser matemáticos, físicos, los que van a estudiar a la mejor arquitectura o los que van a ser actuarios, en fin.
pero no, realmente todas las materias tienen una razón de ser y de estar en el marco curricular de la educación media superior, de la educación básica y de la educación a nivel posgrado, ¿no? Entonces, vamos a dar un pequeño repaso de lo que vimos la siguiente semana. En este caso, por ejemplo, Alejandra es como todavía un poquito más de repaso o para reforzar porque ella entregó su actividad. He visto sus participaciones en el foro, en la actividad integradora número 4 tipo foro, que se llama Hagamos un debate. Van bien, digo, creo que no se salen del tema, contestan las preguntas que se solicitan, pero esto es como sobre todo para hacerles hincapié y no se me angustien en el contenido de las actividades. Entonces, respecto a la actividad integradora 1, Cintia, por ejemplo, que tú que no la has entregado, ahí viene que desarrolles un texto, que desarrolles un ensayo sobre alguna situación que tenga que ver con la legalización de la marihuana. Aquí yo lo que te recomiendo y lo que le recomendé a todos desde la clase pasada, que fue el miércoles, es que ustedes agarren dos ciencias. Bueno, es que tienen que retomar dos ciencias: la biología, la física, la química, la economía, cualquiera que ustedes busquen una de esas ciencias y busquen la relación que tiene con la legalización de la marihuana. Por ejemplo, una parte muy básica podría ser con la política, ¿no? La política, de hecho, es la dependencia con Estados Unidos. Ustedes pueden buscar, buscar ahí relación de la legalización de marihuana con la política. Otra puede ser la parte económica, lo que implica eh, la formación o conformación cada día más y de manera más fea de estos grupos organizados, grupos criminales que se dedican al narcotráfico y que prácticamente tienen pues esclavizado al país de frontera a frontera. Todo lo que se suscita, por ejemplo, en la cuestión de la violencia. O sea, que que elijas ahí dos ciencias y no te me compliques tanto, solamente desarrolla una cuartilla, no las dos que dice la, la plataforma, porque a lo mejor estoy infringiendo pues una instrucción, pero lo que yo quiero es que a ustedes les quede claro y en la medida en que a ustedes les quede claro, van a ser capaces de redactar la mayor cantidad de texto con sus propias palabras, porque es importante aprender a redactar con nuestras propias palabras, porque a final de cuentas, en algún momento dado, cuando nosotros tengamos que enfrentarnos a una entrevista de trabajo, a una plática con un especialista sobre un tema, en alguna plática con algún compañero de trabajo o de la familia, tendremos que exponer nuestros propios argumentos sobre un tema o el simple hecho de tomar una decisión de la vida pública para el país, como lo es cada vez que ustedes votan en las elecciones presidenciales o para elecciones intermedias, que es la renovación de Cámara de Diputados y de Senadores, ustedes tienen que votar a favor o en contra de alguien, y para que ustedes puedan emitir un voto pensado, algo, o sea, que sea una decisión bien pensada, bien tomada, ustedes tienen que analizar todo el contexto de si les va a convenir, si no les va a convenir, y dejar esas ideas que tenemos, dejar esas ideas que traemos de que todo es comprado, de que todo está vendido, porque no es así. Y entonces eso ustedes lo van a ir descubriendo conforme ustedes vayan aprendiendo a investigar, a conocer, a saber cómo se lleva a cabo un proceso electoral, cómo se trabaja desde un año antes, por ejemplo, en este caso, un proceso electoral para un solo día, que es el más importante, que es el día de la jornada electoral. Entonces, por eso es importante que ustedes comprendan la información y la redacten con sus propias palabras, que aprendan a sustentar sus argumentos, decir, ¿por qué estoy a favor de la legalización de la marihuana o por qué estoy en contra de la legalización de la marihuana? Que aprendan, y cada vez que ustedes les pregunten o tengan que opinar acerca de si están o no de acuerdo con el aborto, de si están o no a favor de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, o aún más allá, si están a favor o en contra de la adopción para personas del mismo, o sea, que adopten un bebé personas del mismo sexo, que ustedes tengan los argumentos para decir sí o no, y no determinar a las personas por alguna apariencia o por alguna creencia religiosa, por prejuicios. Entonces, es importante que lean la información, que la comprendan y aprendan a argumentar. Las fuentes de información únicamente nos sirven para dar sustento, para respaldar lo que dicen los especialistas, lo que dicen los investigadores, pero no es para que retomemos toda esa información y la transcribamos tal cual. La redacción debe llevar parte de nuestro pensamiento, parte de lo que aprendimos, parte de lo que creemos,
Deben de meterle todo eso para que puedan redactar bien su actividad. Y otro punto que noté en esas actividades que califiqué entre ayer y hoy fue que en el último punto que tienen que grabar el audio no es sobre el contenido del ensayo ni sobre los beneficios de la legalización de la marihuana. El último punto está relacionado o tiene que ver con que ustedes comprendan y justifiquen o argumenten por qué es importante estudiar un tema, abordar un problema desde distintas disciplinas, es decir, con un enfoque multidisciplinario. Es decir, ¿por qué estudiar el problema del aborto desde la parte económica del país? Bueno, porque para empezar, cuando una nación o una sociedad legaliza el aborto, como es nuestro caso, tiene que haber una infraestructura para atender a las mujeres, debe de haber hospitales que se hagan cargo, de decir, bueno, hay infraestructura para atender ese tipo de situaciones, no hay recursos económicos para atender a niños con cáncer, no hay abasto de medicinas y vas a atreverte que ya se atrevieron a legalizar el aborto, a despenalizar el aborto, que es lo mismo que legalizarlo a nivel nacional. No sé si ustedes escucharon esta noticia, pero fue una noticia, como dirían en Yucatán, fue una noticia bomba el año pasado porque despenalizaron el aborto a nivel nacional. ¿Qué significó esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Antes, no sé si ustedes tienen conocimiento, la despenalización del aborto eh, tenía que ver con ciertas características y no era a nivel nacional. Había ciertos estados, por ejemplo, en la Ciudad de México era uno de ellos que bajo cualquier circunstancia está permitido el aborto sin que la persona tuviera consecuencias legales. Pero en otros estados como Michoacán, como Puebla, como Tlaxcala, como Chiapas, el hecho del aborto tendría que cumplir eran como 6 características. Yo les comento porque hice un trabajo de ese tema, tiene que cumplir con ciertas características. Y lo que hizo el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que dijo, no, en México se despenaliza el aborto, ya no va a haber castigo para ninguna mujer que quiera abortar en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Me parece que por ahí antes era hasta cierto tiempo de gestación, ahora ya no. Las mujeres pueden abortar y por eso fue una decisión histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí tendríamos que ver, digo, es un tema, como se los dije la semana pasada, quisquilloso porque tiene que ver con creencias, tiene que ver con cuestiones educativas, tiene que ver con cuestiones hasta de la moral, ¿no? Pero bueno, hablando de manera política, también debemos entender que el aborto ha provocado la muerte de muchas mujeres, que el aborto es clandestino, se realiza de manera clandestina. ¿Y qué generaba eso también? La muerte de muchas mujeres. Por eso la Suprema Corte, escuchando argumentos, tomando argumentos de varias partes de la sociedad, sobre todo de las feministas, deciden que la mujer puede abortar en cualquier etapa de gestación, en cualquier estado de la República, porque lo despenalizó a nivel nacional el año pasado. Entonces, eso es lo importante de aprender a argumentar, de tener bases, porque se los vuelvo a repetir, como desde la primera clase de este tema, la argumentación está orientada a la toma de decisiones. El hecho de decir legalizo o no legalizo la marihuana tiene que ver con todos los argumentos a favor, que básicamente los argumentos a favor tienen que ver con las cuestiones médicas, las propiedades curativas que puede tener en algún momento la marihuana para ciertas enfermedades, y bueno, todas las consecuencias negativas que podría traer la legalización de la misma. Entonces, bueno, aquí como que le di una explicación, pero justamente de eso trata el audio. El audio es sobre la importancia de abordar un tema desde diferentes perspectivas científicas. En el caso de la legalización de la marihuana, ¿por qué es importante abordarlo? Tal vez para los que no hayan hecho el audio, se los voy a explicar aquí para que no se me pierdan en ese punto. ¿Por qué es importante estudiar un tema desde distintas disciplinas? Porque a final de cuentas, un problema como la legalización de la marihuana, y cuando digo problema es porque es un problema social, y porque es un problema social porque requiere una solución, por eso se está buscando legislar, ya sea a favor o en contra, pero se está buscando legislar. Entonces, cuando tenemos un problema social, permea no solamente a un sector de la población, permea a todas las bases sociales de nuestro país, permea a la parte psicológica. Nuestra sociedad está medianamente enferma, la juventud de hoy ya no es como la de antes, ya es como que tiene otras ideas más
medio, ¿cómo se le llama? Combativas, ¿no? Entonces, permea la parte económica, la parte del crimen organizado, que tiene que ver con la violencia que se desató en nuestro país en el sexenio de Calderón, ahora con la nueva formación con la formación o con formación de nuevos cárteles, como el cártel de Jalisco Nueva Generación, que tanto conflicto ha generado en los estados de Michoacán, de Nayarit, y que bueno, la gente ha tenido que abandonar hasta sus hogares para protegerse de ese tipo de ataques y de vivir en ese ambiente tan tenso. Permea el factor con la política. Acuérdense que la relación con Estados Unidos ha sido histórica justamente por la cuestión del narcotráfico. Siempre Estados Unidos había señalado a México como el principal promotor, pero bueno, ellos allá son los principales consumidores, ¿no? Entonces son situaciones que tenemos que ir viendo. Por eso es importante estudiar un tema desde distintas perspectivas, porque impacta no solamente en una base social, sino pega en todas las demás bases sociales, en la política, en la económica, en la social, en la cultural, ¿no? En la de la salud. Entonces, cuando se legisle a favor o en contra, se tendrán que tomar en cuenta no solo una, sino todas esas perspectivas y decir, bueno, pues tomamos la mejor decisión buscando que todas busquen cubrir y que todas de alguna manera satisfagan como sus necesidades, pues, ¿no? Que ninguna se quede fuera, ¿no? Que el margen de error sea el mínimo y que las repercusiones de tal decisión sean las mínimas para todas esas bases sociales. Eso es en relación al la actividad integradora 1, al último punto sobre el audio. ¿Hasta aquí hay alguna duda o seguimos avanzando? Bueno, vamos a seguir avanzando con nuestra segunda actividad, que es un poquito más sencilla, se llama Hagamos un debate. A mí siempre me gusta mucho decirles o hacerles hincapié en la importancia de María de la Cruz. Perfecto. Me gusta hacerles hincapié mucho en la importancia de los foros o de las actividades tipo foro dentro de este sistema educativo. ¿Por qué son importantes las actividades tipo foro? Porque el foro, tanto aprendiendo como el foro de integración, como las actividades tipo foro, son como nuestros únicos espacios, los únicos que tenemos más bien es como la única oportunidad que tenemos para interactuar entre nosotros y más en un sistema educativo virtual como lo es Prepa en Línea. Cuando vamos a la escuela, ¿qué pasa? De manera presencial, pues los maestros preguntan, ustedes alzan la mano y pueden decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y justamente eso es lo que pasa con los foros. Es la única oportunidad que tenemos para construir y reconstruir constantemente el conocimiento. ¿Por qué digo construir y reconstruir? Porque no todo lo que se plantea ahí es una verdad absoluta. Cada quien expone lo que considera o en función de lo que investigó sobre lo que se pregunta en cada punto, como en esta actividad que son 5 preguntas y que tiene también que ver con la retroalimentación de sus compañeros y sus compañeras y que en ese sentido lo que se privilegia es la libertad de expresión siempre de manera respetuosa, siempre siguiendo las reglas de la etiqueta, pero privilegiando la libertad de expresión y de pensamiento, porque todos podemos pensar de manera diferente, pero tenemos que justificar por qué, y cuando no estamos de acuerdo, como en este caso que nos toca objetar en una de las participaciones, la postura de un compañero o una compañera que haya tenido una postura contraria a la nuestra, es importante argumentar, porque acuérdense que ya no estamos en la época de que o todo es blanco, o todo es negro, todo está bien o está mal, o Dios o el diablo. Hoy existen matices, podemos decir estoy de acuerdo con esto, pero no por esto, o esto no me convence tanto, faltaría ahí como que meter más, o sea, que demostrar que hay más conocimiento sobre el tema, en fin, pero siempre apegados al respeto. Son 5 participaciones que tienen que ver con el tema de la legalización de la marihuana, con un debate que se establece entre las dos posturas que son muy claras, las que están a favor y las que están en contra, y a partir de ahí desarrollar sus participaciones. Las 2 primeras son muy fáciles porque ustedes las pueden sacar de lo que dicen los panelistas, y en las últimas 2 ustedes tienen que hacer
trabajar con pensamiento crítico y en función de lo que vean y en función de lo que investigaron, tal vez les pueda ayudar la información que retomaron para su actividad integrada número 3, puedan construir un argumento a favor uno a favor y uno en contra de uno de sus compañeras. Entonces, hasta que haya alguna duda, ya ve que ya participaron varios. De hecho, dice Luis Carlos Rodríguez, y si no tenemos a alguien que nos conteste, bueno, no pasa nada ahí, Luis Carlos. Si hay alguien que no objete tu participación, puedes hacer 2 participaciones haciendo una observación a otros 2 compañeros, ¿no? Para que no haya esa falla. Entonces, ahí en vez de objetar una a tu favor, sí, hay una, es que la última creo que tú tienes que replicar a alguien que te replicó a ti, pero si no hay nadie que te replique, pues tú replicas 2 veces a diferentes compañeros y con eso es más que suficiente. ¿Hecho? Entonces digo, realmente creo que ustedes han venido trabajando el foro de integración, que es en esta actividad es como tipo foro de integración, pero es foro es actividad tipo foro, y acuérdense que se califica una vez cerrada la plataforma porque es el promedio de sus 5 participaciones. Es importante que cumplan con las 5 y que se apeguen a lo que pide cada participación, porque yo hago un promedio de las 5 participaciones y del contenido de cada una. Entonces, es importante que se apeguen, y en el caso de Luis Carlos, como dice, si no hay alguien que nos replique a nosotros, pues bueno, ustedes hacen una doble réplica. Es decir, su cuarta participación la hacen 2 veces, únicamente eligen a un compañero y a una compañera diferente, a 2 compañeros diferentes o 2 compañeras diferentes para que cumplan con las 5 participaciones. ¿Hecho? ¿Hasta ahí todo claro? Bueno, porque ahora vamos a trabajar con el foro aprendiendo qué tiene que ver con el debate. Yo ayer les puse un ejemplo del debate presidencial para 2018 y el debate es un tema importante, es un tema rico en contenido, de acuerdo a los temas que podamos tocar. Ustedes creo que lo más actual que conocen son los debates presidenciales, que bueno, ya tiene rato que se vienen haciendo, ya desde secciones anteriores se vienen haciendo, pero no es un ejercicio actual. Tal vez el debate ha evolucionado hasta ser lo que es hoy en día un debate como lo conocen ustedes tal cual. El ejemplo más claro que me remite es los de los debates presidenciales. Sin embargo, no sé si alguna de ustedes o alguno de ustedes recuerde ese programa que se llama ¿Y usted qué opina? Con Nino Canún. No sé por qué no quieren tomar el micrófono o les da pena o por qué todo me lo escriben por el por el chat. A mí me gustaría que hablaran porque justamente yo en una sesión, la primera semana les compartí un material, y un material en la clase 1 y en la clase 2 no, o fue viceversa. Y en esta clase les compartí un material en la primera clase, que fue el miércoles, y en esta no, porque yo me gusta más platicar con ustedes. No me gusta hacer como esas dinámicas de ponerles ahí cuestionarios y que ustedes contesten como de Mentimeter y eso. Me gusta más platicar con ustedes porque están estudiando la educación media superior, porque de alguna manera ya han trabajado, porque algunos tienen familia, entonces ya su experiencia personal, su experiencia laboral es más rica, pues, para poder compartir, y a lo mejor los temas que estamos platicando son temas de importancia, y a lo mejor a veces ustedes tienen duda y en este momento podemos trabajar sobre algunos temas, por ejemplo, que a ustedes les gustaría debatir, o temas que les interesen y digan, yo no entiendo por qué sí, o yo no entiendo esta parte. Por ejemplo, ahorita en el caso de la revocación de mandato, que tienen que tomar una decisión de si quieren que siga el presidente o quieren que se vaya, pues tienen que tomar una decisión. Yo he escuchado mucha gente que habla, mucha gente, y cuando platico con mis familiares, con gente cercana, y me dan unas opiniones, pero bueno, son opiniones que a final de cuentas, de acuerdo al contexto de la persona, es como se toman, que a final de cuentas no dejan de ser opiniones, pero no son decisiones fundamentadas. ¿Y saben por qué es importante que sean decisiones fundamentadas? Porque es el futuro de nuestro país, porque es el futuro de nuestra nación, porque nosotros votamos para que se queden ciertos representantes, y esos representantes tienen todo el poder para legislar, para decidir. ¿Y a qué se refiere decidir? Para cambiar leyes, para modificar leyes, para
crear nuevas leyes como era lo de la reforma eléctrica. Tienen ustedes que ver si les van a afectar, si no les van a afectar. Lo que se hizo con el aeropuerto de Santa Lucía, tendrá que ver si les va a convenir, no les va a convenir. Digo, yo ahorita por la pandemia he estado un poquito detenida respecto a mi otro trabajo, pero yo en otra actividad que tengo, pues viajo mucho. Entonces, yo les podría decir, a mí no me conviene el aeropuerto, me queda muy lejos, yo vivo aquí en Coyoacán, en la parte sur de la Ciudad de México. Sin embargo, también cuando utilizando un criterio un criterio un tantito más especializado, pues digo, bueno, es que también el hecho de que se hubiera hecho en Texcoco, pues imagínense construir un aeropuerto en la última reserva acuífera que tiene nuestro país, hubiera sido mortal, o sea, hubiera sido una devastación total para nuestra nación haber construido un aeropuerto en la última y la única reserva acuífera que tiene nuestra nación. Entonces, son como cosas importantes que tenemos que aprender a argumentar, y por eso a mí me interesa mucho que ustedes hablen, que ustedes se suelten. La verdad, tal vez aquí les da pena, pero deben de aprender a hacerlo para defenderse en su trabajo, con sus familiares, para conseguir, ¿no? Para la consecución de sus objetivos, siempre aprender a argumentar, a debatir. Pero bueno, regresemos al caso. El debate ha evolucionado. Antes había un programa que se llamaba ¿Y usted qué opina? Con Nino Canún. Pasaba en las mañanas, no recuerdo si pasaba entre semana, pero yo llegué a ver alguno que otro programa con Nino Canún y tocaba temas básicos, tocaba temas especializados y de toda índole. Yo me acuerdo que en alguna ocasión vi, por ejemplo, que hablaron de los ovnis. ¿Y qué pasaba ahí cuando decía, ¿usted qué opina con Nino Canún? E invitaba a participantes a hablar de los ovnis. Bueno, pues que uno a veces no cree y va diciendo, no, eso de los ovnis es nada más Jaime Maussan, que desde que nació veía ovnis, ¿no? Pero no, digo, realmente lo que pasa, y aquí viene otro punto y otro factor importante del debate, que tiene que ver con los panelistas. Entonces, Nino Canún presentaba panelistas que sabían del tema, y cuando, digo, lo recuerdo perfecto porque yo vi el de los hombres y luego me traumé un poquito, unos años, porque él presentó un caso, un testimonio de un señor que dijo, es que a mí me abducieron los ovnis, y explicó cómo pasaba eso. Y luego en la televisión y en el cine salió una película que no recuerdo cómo se llama, y la vi varias veces para tratar de quitarme el trauma, pero me traumé más, que tiene que ver con los ovnis, que es de una investigadora que a su hija le abducen los ovnis, que aparte es una historia de la vida real porque es grabada, pasan todas las grabaciones en audio que fue haciendo. Era una investigadora de una universidad en Estados Unidos. Entonces uno dice, no, si existen los ovnis y sí te abducen, ¿no? Entonces, cosas así. Y hablaba también, en algún momento habló de los videojuegos, ¿no? Ya saben que también se ha hecho mucha investigación sobre los pros y los contras de que los niños estén tan metidos o pasen tanto tiempo frente a los videojuegos. Entonces, aquí viene otro factor importante del debate que tiene que ver con los panelistas. Una fuente de credibilidad también tiene que ver con el panelista. Cuando se vinieron los debates los debates presidenciales para el 2018, ¿qué pasó? Que la mayoría de las personas ya no creían los panelistas que tenían en las representaciones partidistas del PRI, que bueno, al final de cuentas tuvieron que hacer una coalición, PRI, PRD, PAN, y bueno, Josefina Vázquez, y los candidatos independientes. ¿Por qué la gente dejó de creer en ellos? Pues por todo lo que se les venía comprobando, y más ahora, por ejemplo, con toda esta red de corrupción que poco a poco se ha ido desmantelando, ya no hay tanta credibilidad en los candidatos de los partidos. También eso tiene mucho que ver con que un argumento o la credibilidad en un debate. Y esto, acuérdense que yo se los toqué desde la primera clase. No va orientado, porque por ahí no me latió mucho que les dijeran que va orientado o a la persuasión o al convencimiento. No, la argumentación es la base del debate y tienen como objetivo la toma de decisiones, el generar credibilidad. ¿Yo por qué voy a votar por tal candidato? O yo por qué me voy a inclinar por tal candidato. No es de que venga el del PRD y me convenza o me convenza la coalición, y no, es yo por qué sí decido votar y por qué decido no hacerte caso a ti, o por qué no decido, o sea, tal vez te escucho de manera respetuosa, pero no, mis convicciones, lo que he estudiado, lo que he conocido y lo que ha hecho el otro gobierno me convence, le ha servido a la nación, me ha servido a mí, tal vez no a mí como persona, ni tal vez para mi beneficio propio, que es lo que siempre busca la gente,
pero para mi nación, para mi país y para mi estado ha sido bueno el desempeño. Entonces, justamente eso es el debate. Les digo, ha evolucionado antes. A mí me gustaba mucho ese programa de Hino Canún, un periodista excelente, de excelente formación, muy preparado, con buenos panelistas. Les digo que a mí me traumó mucho cuando vi el programa de los ovnis y luego vi la película y me tramé un poquito más, pero bueno, a final de cuentas sí genera pues credibilidad porque explican todo el procedimiento, el proceso, qué es lo que pasa, qué es lo que vives y luego según él te regresan, ¿no? Te abducen por un ratito y te regresan, te despiertas ya como si nada, pero bueno, son temas, a lo mejor en este momento no son interesantes ni relevantes, pero son como, a final de cuentas es un debate y justamente ese programa de Dialoguemos, ese programa de Hino Canún era un debate, ¿no? Entre los que decían que sí, los que decían que no, y bueno, los que decían que sí presentaron a un señor que era un testimonio, y en fin. Y así pueden haber muchos ejemplos de debate. Acuérdense que la base del debate es el argumento, es el diálogo argumentativo. Por eso nuestra semana 2 se llama Argumentos y Diálogos Argumentativos. La base de un debate es un diálogo argumentativo. Es un intercambio constante ahora sí que de ida y vuelta de ideas, de conocimientos, de todo lo que se va presentando para fijar nuestra postura, pero sobre todo para respaldar lo que estamos diciendo, para respaldar lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer. Y bueno, por último, acuérdense que tienen que trabajar sus dos actividades formativas que, si no les van a servir de repaso, les van a servir para reforzar sobre los temas vistos. Y además acuérdense, y no pierdan de vista, que cada vez que ustedes responden su actividad formativa y revisan todos los recursos educativos de la plataforma lo registra y al final del módulo les ayuda, hasta el final del módulo, hasta después de la 4ª semana, les ayuda para subir, incrementar un puntaje en su participación individual en plataforma, porque pues obviamente la plataforma registra que entraron que revisaron todas las actividades y que en este caso responden. A veces no es forzoso u obligatorio responderlas, sin embargo sí les sirve y les sirve tanto para reforzar como para su participación individual en la plataforma en caso de que ustedes quieran un puntaje extra, ¿no? Si salieron un poquito bajitos, pues les puede subir, les puede ayudar a subir su promedio. Y bueno, esta semana es un poquito más ligerita porque no tienen actividades con la tutora. Bueno, sí tuvieron su clase ayer, pero no tienen actividades socioemocionales. Entonces, pues, se la van a llevar más ligerito. Acuérdense que en el caso de la actividad integradora número 3, para los que llegaron un poquito tarde, no es necesario que hagan las 2 cuartillas que dice la plataforma. Basta con una. Solamente quiero una en la que yo pueda ver que ubican 2 disciplinas, como 2 disciplinas diferentes abordan el tema de la legalización de la marihuana, ¿va? Para que no se me angustien, porque a veces tardan en hacer la actividad y ya luego incurren en plagio justamente por las extensiones que les piden, pero no es necesario porque han visto el video, están trabajando en la actividad integradora tipo foro que también tienen que desarrollar contenido sobre el mismo tema, entonces basta con una sola actividad, una sola cuartilla es más que suficiente. Luis Carlos, no entiendo tu pregunta. ¿Sí entregaste las actividades para sí, ya te las califiqué? ¿Te refieres a tu calificación? Sí, a la calificación. A tu calificación. Bueno, aquí lo que podemos hacer, no te va a afectar para terminar bien el módulo. Eres participativo. De hecho, ayer he visto tus participaciones en la actividad integradora tipo foro. Ya has participado bien. Entonces, si quieres, déjame darle una nueva revisión o una segunda revisión a tus actividades y te mando mensaje. No digo, no, realmente ahorita no tengo a la mano tu calificación, pero lo checo y te mando mensaje, pero tú no te preocupes por eso, ¿de hecho? No te preocupes ahí por el final del módulo todavía, no pasa nada, todos van a pasar, ¿va? Todos van a pasar, sin problema y bien, ¿de hecho?
¿Alguna otra duda? Hoy es nuestro cuarto espacio abierto. Nos veríamos hasta la siguiente semana, hasta el miércoles. Acuérdense que a más tardar el miércoles, justamente la siguiente semana, tienen que tener su calificación y su retroalimentación de sus participaciones en la actividad integrada número 4. Acuérdense que yo las califico a partir del lunes, bueno, el domingo a madrugada cierra la plataforma, hago el promedio, las califico y les mando su retroalimentación. ¿Hecho? Entonces, por aquí no sé si alguien más tenga alguna duda o ya todo listo. ¿Quedó claro todo lo que vimos el día de hoy? Acuérdense que si tienen alguna duda pueden ver el video del miércoles, pueden repasar este video que se los dejo en la plataforma y se los mando por correo electrónico. Pero alguien más que quiera, no, gracias, todo bien. Acuérdense, por favor, no se me estresen. No quiero que se estresen. Lo que yo quiero es que ustedes aprendan a pensar de manera crítica. Y eso no es un proceso que se aprende en un ciclo de inicio y fin. No, es una construcción constante del conocimiento. Es algo infinito que no se acaba todo el tiempo. Alejandra, no, Alejandra, el foro aprendiendo no se califica. El foro aprendiendo, de hecho, si te das cuenta, no trae la parte de evaluación, porque en el foro aprendiendo lo que se valora es todo lo que ustedes comparten. Acuérdate que la plataforma nos pone una dinámica de trabajo sobre un tema en específico, nos pone puntos a desarrollar. Entonces, en el foro aprendiendo, lo que se valora es lo que ustedes comparten, sus experiencias, sus dudas, porque también se aprende de las dudas, porque a lo mejor hay algo que un compañero no sabe y tú se lo puedes resolver, o hay algo que yo no sé, porque tengo que ser muy honesta. Han habido ocasiones en módulos anteriores en los que, digo, obviamente les doy su crédito cuando lo platico en la clase, pero hay compañeros y compañeras que tienen participaciones, aportaciones muy buenas y yo las retomo y que son ejemplos que yo digo tampoco hubiera pensado, pero ellos nos comparten o ellas nos han compartido ejemplos o información sobre un tema que yo desconocía y la retomo porque yo he retomado su información para mis clases. Entonces, ahí lo que se valora es lo que comparten, sus experiencias, la información, las dudas, porque les repito, hasta de las dudas se aprende, todos aprendemos de todo. Acuérdense y nunca se olviden que, Alejandra, sí, Alejandra, y no solamente tú, muchos no han participado en el foro aprendiendo, y ¿saben por qué? Porque le están dando prioridad al foro a la actividad 4 tipo foro que sí tiene calificación, y eso no está bien. Tienen que hacer por lo menos una participación en el foro aprendiendo, y se los vuelvo a repetir, tal vez no lo quieran hacer porque le están dando prioridad al otro foro, bueno, a la otra actividad que es tipo foro, porque sí se evalúa, pero acuérdense que la plataforma registra automáticamente cuando ustedes dan clic, porque es por clic como la plataforma va registrando, por ejemplo, hasta mi tiempo en plataformas de los ceros virtuales, lo va registrando por cada clic y cuando tú das clic ahí dice, bueno, Alejandra ya entró, ya participó en el foro aprendiendo y todo eso te cuenta para tu participación individual en plataforma. Pero acuérdese que entonces el conocimiento es infinito, todo el tiempo van a estar aprendiendo. Yo no lo sé todo, ningún asesor lo sabe todo, ningún asesor en la didáctica virtual, en la didáctica disciplinar lo sabe todo, ningún asesor virtual lo sabe todo el tiempo todos estamos aprendiendo, todos estamos en ese proceso constante de construcción y reconstrucción del conocimiento. Yo aprendo mucho de ustedes, entonces, Cintia, no te me estreses, yo sé que es complicado, nosotros también tenemos bastante trabajo, ahora nos cargan la mano, tenemos el doble de trabajo, vean ustedes, ahora tenemos 2 días de clase, tenemos más actividades, porque los asesores virtuales, aunque ustedes no lo crean, estamos trabajando en un proyecto aparte, que es la actualización del marco curricular de la educación media superior, y estamos haciendo mesas de diálogo, de hecho se llama, les voy a decir cómo se llama, más para que vean en qué estamos trabajando, se llama Dialoguemos sobre los planteamientos y perspectivas del marco curricular de la educación media superior, y todos los profesores que ustedes tienen estamos trabajando en esas mesas de diálogo, cada uno presentando sus propuestas, porque se va a actualizar la plataforma, se va a actualizar los contenidos de la plataforma, tal vez más adelante, tal vez el siguiente año, pero estamos trabajando en eso. Entonces, hay que darnos tiempo para cumplir con todo y que todo salga bien. Pues es que trato de minimizar lo más que se pueda las actividades.
Pero bueno, si no hay más dudas, yo me voy a despedir de ustedes. Los dejo trabajar porque ya es viernes y tienen que entregar sus actividades. No se olviden de participar en el Foro Aprendiendo y en revisar todos los recursos de la plataforma y cumplir con sus 5 aportaciones en la actividad 4. ¿Hecho? Bueno, muchas gracias Luis, María, Alejandro.